Hola amigos del Huerto Tropical, y el día de hoy les voy a hacer una actualización del porcimen. Y esta fruta me está dando cuenta que hay unas que se están empezando a madurar. Ya no van a crecer más que esto, pero por ejemplo esta que está aquí, si la toco ya está pasada de madura, está blanda. Normalmente ellas se sacan firmes del árbol y después terminan de madurar en un mostrador, donde sea que la quieran poner, pero esta se está madurando en el árbol. Esta es la primera vez que este arbolito da frutas, y como pueden ver hay muchas que todavía están verdosas, pero viendo que esta por ejemplo ya estaba del color anaranjadito por todos lados, y aparte la textura, pues decidí sacarla para enseñárselas. Quiero ver si hay alguna que esté madura, o sea que esté amarillita por todos lados, pero que todavía esté firme. Esta que está aquí todavía tiene algo de verde. Esta que está aquí, esta de repente pudiera ser esta, pero todavía la base la veo verde. Es que también les quiero hacer la prueba de que sabe la fruta, aunque no hay diferencia entre el sabor cuando está madura y cuando está, cuando está pasada de madura, está blanda, a cuando está normal, que está crujiente. Quería poderle hacer la muestra de las dos. Este tampoco, sí, todavía a ellas les falta. Estas son como que se maduraron antes de tiempo, porque normalmente estas están como para noviembre. En fin, vamos a ver, voy a arriesgarme a agarrar esta de aquí abajo que vi donde estaba. Había una que había visto que estaba más o menos amarilla parejo. Esta no es. Voy a agarrar esta de aquí, aunque está un poquito verde aquí en la base, pero quiero por lo menos ver el sabor. Debería tener una pinza para cortarla, porque veo que no son fáciles de desprender. Así que déjenme agarrar una pinza y ya vengo. Ok, decidí agarrar este de aquí, que tiene todavía unos tonecitos verdes por acá, pero bueno, vamos a ver, vamos a probar. Bueno, aquí tenemos las dos frutas. No sé si allí la pueden lograr ver bien. Esta es la que está más madura. No sé si pueden ver allí que puedo presionar y cede al tacto. Y esta por el contrario está totalmente firme, dura. Entonces vamos a ver el sabor de la fruta. Vamos a quitarle estos pétalos que tiene aquí, las hojitas que tiene pegado a la base. Esta fruta se puede comer con todo y la cáscara, o sea, no hay que pelarla. Y miren como si está de madura. Pueden ver la diferencia. Esta parte de aquí más anaranjada es la parte que se ve que está pasada de madura, igual en esta mitad. Y vamos a ver esta, que es la que está firme. De repente esta se pudiera dejar en el mostrador a que se madure un poquito más, pero la cosa que yo les quería enseñar es que esta fruta se puede comer según sea su gusto, o firme o pasada de madura donde ya está blandita. El sabor va a ser igual de dulce, solo que la textura es lo que cambia, a diferencia de otro tipo de porcimen que es el hashi o algo así se llama. Ese porcimen es diferente, porque ese, si se lo comen en el estado donde todavía está firme, es súper desagradable, porque le queda en la boca, es astringente, y es como comerse un banano verde que le queda la textura en la boca desagradable.
es lo mismo. Si se comen un persimmon de la otra variedad cuando está todavía firme, es horrible. Eso sí, hay que esperar a que esté prácticamente tan blando que pareciera que está a punto de podrirse, pero no está podrido, sencillamente que se come así. Otra cosa que les quería decir es que este es el Fuji Persimmon. Este persimmon normalmente es más grande, pero hay que tener en cuenta que esta es la primera producción que está dando este arbolito. Este arbolito en diciembre es que va a cumplir apenas sus 2 años de estar sembrado en tierra. Entonces me imagino yo que por esa razón su primera producción está siendo tan pequeña. Y aparte, ya en otros videos sobre, si se van a los playlists del persimmon, ya yo les he dicho que este arbolito estuvo prácticamente su primer año totalmente dormido. Su primer año se le cayeron todas las hojas y no sacó más hojas durante el primer año, tanto así que yo pensé, este arbolito se murió porque lo que estaba es solamente la estructura sin nada de hojas. De repente en primavera de este año empezó a sacar hojas como loco y a florear, a florear, a florear. Yo les enseñé en las actualizaciones que hemos hecho del huerto tropical mensuales cómo iba evolucionando todos los arbolitos. Entre estas les estaba enseñando cómo iba evolucionando el persimmon y vieron la cantidad de frutas que sacó. De hecho, yo no pensé que este año fuera a dar fruta, pensé que se le iban a caer porque es muy joven el árbol. ¿Cuál es mi sorpresa? Que sí, se le cayeron muchas de las flores, pero miren toda la cantidad de fruta que quedó en el árbol. De repente fue error mío no haberle quitado la mayoría y dejarle unas cuantas, puesto que, como les digo, el árbol está inmaduro. Hubiera podido de repente crecer un poquito más y no concentrarse tanto toda su energía en dar la fruta. Pero bueno, eso fue lo que decidí. Normalmente uno es bien egoísta en el sentido de que no quiero botar ninguna fruta, quiero que dé su fruta, y si le quito fruta y después se le cae el resto y me quedo sin ninguna. En fin, ese tipo de cosas que uno como ser humano hace. Decidimos dejarle todas las frutas y como veíamos que el árbol de por sí iba abortando flores, pues pensamos quedará con las que el árbol normalmente podrá sostener. Así que bueno, eso fue lo que hicimos, error o no, estamos aprendiendo. Y bueno, lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a probar la fruta, a ver si esta, aún cuando está todavía, que no está totalmente madura, en el sentido que no, aunque esté firme, me gustaría que estuviera totalmente anaranjada como aquí, no que tuviera todavía estas zonas verdes, pero igual vamos a probarla, porque como les digo, esta fruta, esta variedad, se puede comer tanto firme, que sería crujiente, dulce pero crujiente, y así blandita, que no pierde su sabor. Así que vamos a probarla a ver. Yo no la voy a pelar ni nada, me la voy a comer así. Es como comerse una mermelada, súper dulce, divina. Con todo y que está pequeña, el sabor es excelente. Dulce, dulce, es una de mis frutas favoritas después de el chico zapote. Yo creo que esto sería mi fruta favorita. De hecho, se parece mucho. El que ha probado chico zapote y prueba una de estas, pudiera decir que se asemejan bastante en lo dulce, en el sabor. La textura es como si estuvieran comiéndose un pudín, una gelatina. No una gelatina, la gelatina es como más firme, porque se puede despegar así, lo pueden ver. Pero es súper dulce, muy rica. Ahora vamos a ver esta. Y no está crujiente, sencillamente está suave, bien blandita. Vamos a probar un pedacito de esta. Y aún así, miren, ya se estaba empezando a madurar con todo y eso. O sea, que está teniendo un poquito de problemas también, a lo mejor por lo joven del árbol, en la maduración, que no está siendo pareja. Así que vamos a ver este. También ya está dulce, ya está como la comería yo si la comprara del supermercado. Solo la diferencia es ya es aparecer de la persona que está comiendo la fruta, si le gusta más con la textura blanda o le gusta más con la textura firme. No es una textura firme como una manzana,
¿cómo podría yo decir que es la textura de esto? A ver, porque no es crujiente que cruje. Como una pera de repente. Una pera blanda que se siente cierta firmeza al morderla, pero no cruje como una manzana, no es tan firme. Pero en el sabor, las dos, aun cuando tienen este bordecito, pensaba yo que no iba a estar madura y está perfecta. Las dos son bien dulces, deliciosas, se las recomiendo. Es una buena fruta para tener, por lo menos en el sur de California se está dando muy bien. Si tienen viven en alguna zona que sea parecida a esta, pues también pueden tener éxito con ella. Así que se las recomiendo. Fuji Persimmon. Espero que la puedan probar y bueno, ya será hasta un próximo video. Hasta la próxima.